Comienza Manantial de Música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Este es el día que ha hecho el Señor. Dice el Salmo, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en el Señor. ¿Cuántos están listos para alegrarse en esta noche? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña en cabina mi esposa Esmeralda Martínez, que te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios en Radio Esperanza. Aquí en cabina tenemos como medio de comunicación el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Nuestro correo volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajita de texto durante la semana es el 818-252-8607 y los regalos que tenemos esta semana para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete para evangelizar que comprende libros de bolsillo y folletos, prédicas de programas anteriores y tenemos también una página de internet que es www.elrenuevo.com.mx donde puedes también checar prédicas de programas anteriores. Bueno, pues todo esto que mencionó mi esposa, todo va sin costo. Igual y llámanos y nos ponemos de acuerdo para hacértelos llegar a tu domicilio. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a seguir en el libro de Romanos y vamos a comenzar hoy con Romanos 12. Y sí, otra vez, a lo mejor ya los tengo ahí cansados, pero vamos a ver un poco el contexto que tenemos hasta hoy. Ya sabemos que los romanos son cristianos que antes eran gentiles y que Pablo les predica el evangelio porque eran cristianos, se decían cristianos, pero se la pasaban criticando a los judíos y jactándose en su contra. Yo creo que le decían cosas como las que hoy mencionamos nosotros. Les decían, oye, ¿por qué no entienden? ¡Qué necios! Cosas como que ya no sacrifiquen animales. ¿Se acuerdan? Los judíos sacrificaban animales. Y les decían, hagan lo que nosotros hicimos. Por eso desde ese punto es que Pablo les predica el evangelio. Pablo les dice, ¿hicieron? ¿Qué hicieron? Pablo les habla del evangelio de la gracia de Dios. Primero, si recuerdas, Pablo habló de la ira de Dios. Y luego en Romanos 3 les dice que todos merecemos la ira de Dios porque todos pecamos. Pero de ahí mismo, del 13 hasta el 5, Pablo habla del evangelio. El evangelio de la gracia. Romanos 5:8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces les dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Si entiendes esto, el evangelio de la gracia, no merecías nada. El evangelio es el perdón sin merecerlo. Y después Pablo nos lleva hasta el propósito del evangelio. Dios te bautiza con su espíritu. Pero en Romanos 8 comienza a explicar algo que es útil para nosotros. Dice Pablo, esto no es de decir, yo lo tengo por fe, no. Y esto nos encanta decirlo a nosotros. Pablo dice, así no es. Si lo tienes, tiene que verse fruto. Si lo tienes, tienes que dejar el pecado. Si lo tienes de verdad. Si lo tienes de verdad, tienes que dejar las obras de la carne. Ahí mismo en Romanos 8 dice, si lo tienes de verdad, tienes que padecer por Cristo. Y después en el 10 de Romanos, donde dice, si confesares, estaba diciendo Pablo, si predicares, es decir, Romanos 10 no habla de repetir una oración. En el 10 de Romanos Pablo dijo, si lo tienes de verdad, tienes que estar predicando su palabra. ¿Por qué? Porque todos serán salvos por fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo escucharán si nadie les predica?
Dios nos manda a predicar. Si en verdad lo tienes, dice Pablo. Y en Romanos 8 nos dijo, pero el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. No hay medias tintas. Así de drástico es Pablo, así de drástico es Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. En el 11, que vimos la semana pasada, Pablo sigue regañándolos por no predicar. No predicaban, al contrario, se jactaban contra los judíos. Pero Pablo les da una advertencia. En el 11:18 les dice, no te jactes contra las ramas. En el 11:21 de Romanos les dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y de eso es de lo que hablamos la semana pasada, de que la salvación sí se puede perder. En Romanos 11:22 Pablo dijo, mira la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, porque de otra manera tú también serás cortado. Es decir, estabas en la rama, Él te perdona, Él te injerta a la rama, pero también Él te puede cortar. Lo que se nos manda es permanecer. Fuiste injertado por gracia y luego tenemos que permanecer. Permanecer, esa es la clave, es la palabra clave. Permanecer, la Biblia dice, perseverar hasta el final, dijo Jesús. De eso hablamos la semana pasada. Claro que la salvación se puede perder. Eso es lo que enseña la Biblia. Y esto no contradice lo demás. La salvación es por gracia. Y esto está en la Biblia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. En 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, lo que dice Efesios es que no somos salvos por obras, pero fuimos hechos para hacer buenas obras. Romanos también habló de lo mismo. Romanos también nos dice que somos salvos por gracia. Si te acuerdas, incluso Romanos 9 habló de la elección soberana de Dios, de que Él elige a quien quiere. Nada tenemos que ver. Pero lo mismo también Pablo dijo, pero luego tienen que dar estos frutos, dejar el pecado, dejar las obras de la carne, padecer por Cristo, predicar. Luego entonces, lo que está diciendo, lo que vimos la semana pasada es, y si tú no haces esto, aunque Dios un día te haya declarado salvo, si no vives como Dios quiere, si no haces lo que Dios manda, Él te puede quitar la salvación. Eso vimos la semana pasada. Si tú tienes dudas, pues puedes pedirnos el disco de la semana pasada. No, hoy no vamos a tocar ese tema. La semana pasada vimos un buen de versículos de que dicen que la salvación si se pierde. Si quieres, toma estos son algunos. Para empezar aquí mismo, Romanos 11:11 en adelante, donde dice que las ramas injertadas pueden ser cortadas. Mateo 18:23, donde habla de dos deudores, uno que es perdonado. Y luego cuando no perdona a su consiervo, le regresan el castigo, es decir, perdió la salvación. Jesús mismo dijo en Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin será salvo. También lo dijo en Mateo 24:11. En Juan 15:6, ve tomando las notas y revísalos ahí en tu casa. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera. En Apocalipsis 3:5 dijo, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. En Ezequiel 33:13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad, morirá, aunque Dios había dicho que viviría. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay muchos más. Hebreos es de los que más hablan de esto. Hebreos 6:4 en adelante. Hebreos 10:26.
Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 3:17. Apocalipsis 22:19. Y el mismo Pablo dijo en Primera de Corintios 9:27, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Y hay muchos versículos más que dicen que la salvación sí se puede perder. Pero este es un tema que, aunque no hubiese versículos, que sí los hay y muchos, como ya vimos, pero si no hubiese versículos diciendo esto, el fundamento sería la misma Biblia, su tamaño y el contenido de los libros. Es decir, claro que somos salvos por gracia, pero es muy claro por toda la Biblia que se nos está pidiendo que hagamos algo. Se nos está pidiendo que tengamos un tipo de comportamiento en especial. Se nos está pidiendo que demos algún fruto. Lee los evangelios y mira todo lo que predicó Jesús. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:29, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo al mar. Pero tú, ¿y para qué si ya somos salvos? En el Sermón del Monte, en Lucas, dice, cualquiera que te hiera en una mejilla, Lucas 6, vuélvele también la otra. Y tú puedes decir, ¿pero para qué? ¿A poco eso es necesario? Si ya somos salvos y no somos salvos por obras. El Sermón del Monte dice, amad a vuestros enemigos. ¿Para qué si somos salvos? En Mateo 28, cuando termina el Evangelio, Jesús dice, ir y hacer discípulos. Bueno, ¿y si no lo hago? Pues ¿qué pasa si ya soy salvo? Aquí mismo, en Romanos, vemos a Pablo regañando a los cristianos, diciéndole, no te jactes, tienes que dejar el pecado, tienes que padecer por Cristo, tienes que predicar a los perdidos. Y pueden decir, bueno, ¿y si no lo hago? Pues no pasa nada, ¿no? Ya somos salvos. No, y Pablo dice, claro que pasa. Por eso en Romanos 11 dijo, si no lo haces, te cortan. Si no lo haces, puedes perder la salvación. Si no se perdiera, ¿para qué nos regaña? Vemos a Pablo escribir a los romanos, reescribir a los corintios, sobre los pecados ocultos, sobre desórdenes en la iglesia. Pero ¿para qué se preocupa si ya son salvos, no? Les advierte Pablo, porque claro que se puede perder la salvación. Todas las cartas de Pablo, ¿qué caso tienen? Si les escribe a los cristianos de Roma, a los de Efesio, a los de Galacia, ¿para qué les escribe si ya son salvos y ya no la pueden perder? ¿Verdad que no tiene lógica? Y mira, lo más claro, mira cómo empieza Apocalipsis. Es Jesús hablándole a las 7 iglesias. ¿A quién? A iglesias cristianas. ¿Para qué les habla Jesús si ya son salvas? Pero Jesús no dice eso. A cada iglesia le dice, yo conozco de ti esto, conozco de ti lo otro. A una le dice, tú eres tibia, tú has dejado tu primer amor. Y a cada iglesia le dice, arrepiéntete. Y les hace una advertencia, les hace una exhortación. Al que venciere, al que perseverare, yo le daré esto. Al que venciere, lo llevaré al cielo. Y al que no, aunque ya eran iglesias cristianas, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que hay algo que estamos ignorando. Claro que se es salvo por gracia. Claro que Dios escoge a los que han de salvarse. Dios los llama, Dios los elige, Dios los salva por gracia. Y tristemente hoy en la iglesia cristiana pensamos que esto es todo. Ser salvos, ser perdonados un día y ya. Pero no es así. Es un engaño del diablo. Somos salvos por gracia. Somos perdonados. Él nos escogió. Pero sabes, luego de ahí se nos manda a hacer algo. Luego de ahí se nos manda permanecer. No es lo principal ser perdonado. Después de ahí sigue ser transformado. El que persevere hasta el fin, dijo Jesús. O en Apocalipsis nos dice, el que venciere.
¿Te das cuenta que nos piden hacer algo? Luego de que somos salvos por fe, luego de que somos salvos por gracia, comienza un periodo, la mayoría de las veces más largo, desde que te conviertes hasta que dejas esta vida. Ese periodo es el periodo de la santificación. La santificación. Y en este se nos pide participar. En esto tenemos algo que ver, mucho que ver. Mira lo que dice Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Búscalo ahí en tu Biblia. Dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te das cuenta? Dice, limpiémonos. Nosotros tenemos que limpiarnos. Dios está pidiendo santidad. Es lo mismo que dice Romanos. Ok, tenemos que hacer esto, lo otro, predicar, dejar el pecado, pero ¿y si no lo hacemos? Dice Romanos 11, Él te injertó y Él te puede cortar. Entonces ahora sí, ya preocupados, ¿qué hacemos? Y ahí es donde comienza Romanos 12. Romanos 12:1. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, por las misericordias de Dios, porque Él te injertó sin merecerlo, por su gracia, por su bondad, por su amor. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros. Él te salvó por gracia. Ahora tú sacrifícate. Sacrifica tu cuerpo. Sacrifica tus deseos. Es lo mismo que dijo Jesús en los evangelios. En Lucas 9:23 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Te das cuenta? Yo creo que no estamos entendiendo bien. Jesús nunca dijo algo como que no hagan nada. Yo vengo a pagar por todos. Ustedes no hagan nada. Claro que Él venía a pagar en la cruz. Pero su mensaje fue: ustedes lo que les corresponde hacer es negarse a sí mismo. Tomar su cruz. ¿Te das cuenta? Ese fue el mensaje de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No tuvimos nada que ver en nuestra salvación, no nos confundamos. Él nos salva por gracia, pero luego de ser salvos tenemos que hacer varias cosas, muchas cosas. Y eso no quita que la salvación sea por gracia, sigue siendo por gracia, siempre es por gracia. ¿Sabes? Pero a veces no entendemos ni lo que es la gracia. Yo escucho hoy, cuando se habla de gracia, pastores o gente que dicen: ¿ves? No debemos hacer nada, porque si lo hacemos, entonces ya no es gracia, y están equivocados. La salvación es por gracia. La salvación es lo más valioso que podemos obtener aquí. Por eso se nos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero mira, te voy a poner un ejemplo, a ver si me alcanzo a explicar. Porque en realidad en la vida no hay nada que se compare con la salvación, nada que se compare con la gracia. Pero por ejemplo, si yo te digo: oye, te regalo 2 boletos para un concierto, boletos carísimos, son un regalo, pero luego que te los di tú los tienes que cuidar. Y además, ese día del concierto vas a gastar en camión o taxi y refrescos ahí adentro. A lo mejor en total te gastas 50 pesos. Pero los boletos costaban 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ahora la pregunta es: ¿tú gastaste 100 pesos? ¿Los boletos fueron gratis o no?
¿Fueron regalados o no? Claro que fueron gratis, aunque tuviste que gastar algo. Así es la gracia. No se compara lo que haces con lo que se obtiene. Hay una reflexión en internet, no me la sé completa, pero es algo como que un niño era hijo de una mamá soltera. Ella nunca tuvo un anillo, así que el niño empezó a ahorrar y juntó, pues no sé, 50 pesos. Y va a la joyería, pero el anillo costaba 1,000,000 de pesos. Y cuando le cuenta la historia al joyero, decide regalárselo. Bueno, se lo dejó en los 50 pesos, ¿te das cuenta? Pagó 50 pesos, pero recibió el anillo. ¿El anillo sería por gracia o lo compraría el niño? Así es la gracia. Así es la salvación por gracia. Te digo que a veces no lo entendemos. Dios nos da la salvación por gracia, pero luego nos dice, pero ahora tienes que hacer todo esto. Y a veces ahí andamos los cristianos diciendo, no, entonces no es gratis o qué. Claro que es gratis, claro que es por gracia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ni toda una vida de obediencia, ni toda una vida de buenas obras, 100 años de hacer el bien, no te alcanzaría para pagar una salvación tan grande. ¿Lo entiendes? Pero no significa que no debemos hacer obras. Lo que significa la gracia es que aunque hagas obras toda tu vida, nunca te alcanzaría para comprar la salvación. La salvación es por gracia. La salvación es gratis. Pero aún así te cuesta todo lo que tienes. Si lo captas, no puedes comprarla, pero te están mandando a dejar todo. La Biblia dice en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es todo. Cuando hagas todo lo que Dios ordena, solo seguimos siendo siervos inútiles. ¿Cómo pretendes, cómo crees que podríamos comprar una salvación tan grande haciendo obras? No se puede. Pero sin embargo, hay que hacer todas las obras que Dios manda en su palabra. No para salvarnos, simplemente porque las está ordenando el jefe. Simplemente porque Él es digno. Mira la salvación tan grande. Mira a Jesús. Mira la cruz. Mira el sacrificio que hizo el Señor. Mira toda su sangre. Mira sus manos y sus pies traspasados. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Mira su frente con espinas. ¿Con qué crees que podrías pagar eso? Eso fue por gracia. Eso lo hizo por amor. Se sacrificó. Pero después de ver ese sacrificio tan grande, si Él te pide un sacrificio pequeño, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no dejamos de pecar? ¿Por qué no dejamos de ofenderlo? ¿Sabes? No valoramos la gracia. ¿Y sabes por qué no la valoramos? Porque no la estamos entendiendo. La salvación es por gracia y siempre será por gracia. Pero después Él nos está pidiendo hacer un sacrificio, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y al hacerlo, nada contradice la gracia. Nada contradice la gracia, la hermosa gracia del Señor. Vamos a escuchar este tema. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No
heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres regalarnos una llamada. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular, por si quieres enviarnos un mensajito de texto, es el 818 252 8607. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos en Romanos 12. Estamos hablando de salvación, de que la salvación es por gracia, pero que después de haber sido salvados por gracia, el Señor nos está pidiendo algo. Nos pide que dejemos todo, nos pide que vivamos por Él, nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. La pregunta es si lo estamos haciendo, y si no lo estamos haciendo es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Estamos entendiendo la gracia? ¿Estamos entendiendo la salvación? Romanos 12 nos está diciendo que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo tiene deseos, nuestra carne tiene deseos. Tenemos que negarlos, sacrificarlos, crucificarlos, pero nosotros lo tenemos que hacer. Ahora mira el término que está utilizando. Dice sacrificio. Sacrificio en el griego viene del verbo sacrificar, que significa matar o inmolar. Entonces está diciendo que presentes tu cuerpo muerto, aunque sigas con vida. ¿Muertos a qué? ¿A qué tenemos que morir? Romanos 6 dijo muertos al pecado,
al pecado, a los deseos de la carne, a nuestros deseos mundanos. Tenemos que morir sin dejar de vivir, ¿comprendes? Hay una frase que decimos a las novias, a las esposas, a los que amamos o a los que decimos amar. Siempre decimos, yo daría la vida por ti. Y muchas veces le decimos eso a Dios. Se lo decimos a Jesús. Yo te amo, Jesús, y yo daría la vida por ti. Y sabes, eso es lo que está pidiendo Jesús. Jesús dice, yo di la vida por ti. ¿Tú darías la vida por mí? Pero nos equivocamos. No nos está pidiendo que muramos por Él, sino que vivamos por Él. Es decir, que a partir de ahora dediquemos la vida a las cosas que le agradan, a las cosas que Él manda. Primera de Juan 4:9 dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Tenemos que sacrificar nuestras vidas, tenemos que dejar nuestras vidas y tomarla de Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? Jesús dijo en Marcos 8:35, el que pierda su vida, la salvará. Tenemos que perder nuestra vida. Tenemos que sacrificarla nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que presentarla al Señor como un holocausto. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? No dice que Él lo hace, dice que nosotros lo hacemos, que nosotros lo tenemos que hacer. En Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Es algo que nosotros hacemos. Pero mira esto, ¿por qué les mencionará sacrificio? ¿Sabes por qué? Por lo que decíamos ahorita. Los judíos, ¿cómo creían que eran perdonados? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se acercaban los judíos a Dios? Ellos presentaban sacrificios de animales. Así lo demandaba la ley. Así lo demanda el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Bueno, Jesús quitó los sacrificios, pero ellos no reconocieron al Mesías. Entonces, una de las críticas que les hacían los cristianos a los judíos era, ya no necesitan hacer sacrificios. Y hoy nosotros decimos lo mismo, hoy nosotros creemos lo mismo. Ya no se necesita hacer sacrificio. Pero Pablo dice, se equivocan. Nosotros también estamos equivocados. Ya no se sacrifican animales. Pero Pablo dice, claro que se necesita un sacrificio. Ojo, otra vez, no para ser salvos. Ese sacrificio lo hizo Jesús y lo hizo una sola vez y es suficiente para salvarnos. Pero Jesús, que se sacrificó por nosotros, luego nos pide que hagamos un sacrificio por Él. Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Tenemos que obedecerlo. ¿Te das cuenta? Luego de ser salvados por Él, por su gracia, por su infinita misericordia, por su sacrificio, se nos pide que vivamos por Él, que vivamos como Él, que nos sacrifiquemos, que nos santifiquemos, es la palabra. Ahorita vimos 2 Corintios 7:1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es lo que dice también Romanos 12. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, no nos adaptemos a este mundo, no seamos iguales a los del mundo. Tenemos que transformarnos. Primera de Pedro 1:14 dice, no os conforméis a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos,
porque yo soy santo. Tenemos que santificarnos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. ¿Por qué? Hebreos 12:14, porque dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie llegará al cielo. Date cuenta que primero nos salvó por gracia, pero luego empieza el periodo de santificación y ahí tenemos que colaborar nosotros. Dios nos elige por gracia, pero después de ahí, si no nos santificamos, si no luchamos por vivir una vida santa, la salvación que un día nos dio, nos la puede quitar. Por eso tenemos que perseverar hasta el final, como dijo Jesús. Ahora, ¿cómo nos santificamos? Tenemos que sacrificar nuestros cuerpos, matar nuestros deseos mundanos, nuestros deseos de la carne, crucificarlos. Primera de Pedro 2:11 dice, les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Romanos 8 nos dijo, en el 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y en Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y es ahí donde se nos pide participar. Tenemos que sacrificar a la carne, matar los deseos de la carne. Eso es lo que dice Romanos 12. La vida cristiana es sacrificio, es un sacrificio vivo. 12:2, no te adaptes a este mundo, no practiques lo que el mundo practica, sino renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tenemos que sacrificarnos, pero ¿qué hacemos? Nos clavamos un cuchillo, nos quemamos, vamos a la iglesia sin faltar. Dice, busca su palabra, busca la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a renovar nuestra mente. La palabra de Dios es la que nos dice la voluntad de Dios. Así que depende de tu estudio de la palabra, depende del tiempo que inviertes. Tu mente se renovará más rápido o más lento. Pero leer la Biblia no es renovarse, sino practicarla, ser hacedores de la palabra. De hecho, aquí Romanos 12 nos da algunos tips, bueno, no tips, sino mandamientos que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el 12:3 nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No ser como ellos, los romanos que se la pasaban jactándose del judío. La actitud correcta es predicarles a los perdidos, orar por ellos. No decirles, yo ya soy salvo y tú no, entiende. En el 12:5 dice que todos somos un cuerpo, que todos tenemos diferentes dones, diferentes tareas. ¿Tú sabes cuál es la tuya? ¿A poco Dios te llamó a descansar? A nadie salva a Dios para no hacer nada. A nadie salvó Dios nunca para ir a sentarse en una iglesia los domingos. ¿Cuál es tu don? ¿Y lo estás haciendo? ¿Lo estás ejercitando? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el 12:11, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Todo esto es parte de tu santificación. Servir al Señor, pasar la tribulación, ¿recuerdas? Padecer por Cristo. Y ser constantes en la oración. La Biblia dice, nos enseña, orad sin cesar. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? Y principalmente, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus peticiones? Es una lista
como a Santa Claus tu oración? ¿O pasas tiempo con tu Padre? ¿Te interesas por Él? ¿Le platicas? ¿Lloran? ¿Ríen juntos? Analiza tu vida de oración. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Ya hemos visto que cuando habla de los santos en la Biblia, no se refiere a pastores. Cuando dice santos, se refiere a todos los cristianos, a los cristianos comunes, a los hermanos de la iglesia. Aquí nos dice que tenemos que estar pendientes de sus necesidades. En una iglesia cristiana no debería haber personas necesitadas, porque el que tiene debería de dar al que no tiene. Ese es el mandamiento de Dios para su iglesia. Y luego dice varias cosas más, si te fijas, a partir de aquí, a partir de todo el 12, Pablo como que terminó de predicar la doctrina, ya dejó la teología y ahora pasa a lo práctico, a la vida diaria, a cómo vivir. Con manzanas nos lo explica, nos dice esto es lo que hay que hacer. Romanos 12:14 dice, tienes que bendecir a los que te persiguen, bendecir y no maldecir. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. 12:18, estad en paz con todos los hombres. Dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, dice el 19. Romanos 12:20, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En el 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Te das cuenta todo lo que está pidiendo? Se parece mucho a lo que ya nos había dicho Jesús en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en Lucas 6:27 dice, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. En Mateo 5:48 dice, ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es fácil leerlo, es fácil predicarlo, pero practicarlo. A nuestros enemigos, a los que nos hacen daño, a los que nos humillan, a tu ex esposo, a tu ex esposa, al que te abandonó, al familiar que abusó de ti, a los padres que nunca te pusieron atención, al que te trata con la punta del pie, al que te robó, al que te estafó, al que te hizo daño o al que dañó a uno de tus hijos. ¿Quién es tu enemigo? Bueno, dice Dios, no debes vengarte, no podemos desquitarnos, no podemos contestarle. Jesús dijo que si te golpean en una mejilla, debes ponerle también la otra. Tú dices, bueno, eso no es tan complicado, pero lo otro, que es no solo no actuar, sino actuar en su favor. Eso es lo que pide Dios, esa es la gracia. Eso es lo que Dios hizo un día con nosotros. Nosotros lo ofendimos y no solo nos perdonó, nos adoptó como hijos. Nos dice Dios que tenemos que orar por nuestros enemigos, que tenemos que bendecirlos. Dice, si te piden, dale. No es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí te estoy diciendo que esta es la vida cristiana. No es solo ir a la iglesia, nada tiene que ver con eso. Es esto, es humillarse ante el que te agrede. Tal vez nuestro corazón no quiere hacerlo, es seguro que no quiere hacerlo. Pero la Biblia dice, sacrifica ese deseo. Sacrifica tu deseo de venganza. Sacrifícalo, mata ese deseo y haz lo que Dios está pidiendo. Yo no sé si te queda claro lo que está diciendo Dios. Esto se trata de luchar contra el pecado hasta la muerte. Esto se trata de morir al pecado. Se trata de no conformarse a este mundo, de no adaptarse a las cosas del mundo. Dice el libro de Santiago que el que le gustan las cosas del mundo es enemigo de Dios.
Esto es seguir a Jesús. Esto es seguir a Jesús, obedecer. Tal vez no tengamos aún el deseo en el corazón. Tal vez aún nuestro corazón aún se inclina hacia el mal. Pero tenemos que sacrificar esos deseos, matarlos, resistir la tentación, resistir al diablo. Esto se trata de luchar contra el pecado, como dice Hebreos 12:4. Dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta es una lucha hasta la sangre, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Pablo nos advirtió, tenemos que sacrificar el cuerpo, no es un juego. Dios no está jugando. Tenemos que luchar de verdad. Los varones en la calle, hay muchas mujeres bonitas y la Biblia dice que es pecado mirarlas con lujuria. Bien, si no puedes vencer la lujuria, voltéate hacia el otro lado. Pero sabes, la Biblia es más drástica. Dios va más allá. Dice Marcos 9:47. Marcos 9:47. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. ¿Te das cuenta de lo que se trata? Tienes que sacrificar tu cuerpo, tienes que sacar tu ojo si es necesario, lo que te haga caer. Tienes que cortar tu brazo si es necesario. Yo te digo voltéate, pero Dios dice, si es necesario, sácate el ojo. No podemos conformarnos a este mundo. Así es la lucha que Dios pide contra el pecado. Si eres tentado y eres vencido con lo que ves en internet, a veces aunque no sea algo malo, simplemente con el tiempo que inviertes en internet, arranca ese cable, tira la computadora, esto no es un juego. Tu cuerpo quiere cosas que son pecado, sacrifícalo, sacrifica tu cuerpo. Mi cuerpo quiere descansar, mi cuerpo quiere estar tirado en el sillón, pero Dios me manda a predicar. Dios nos manda a ir a hacer obras. Sacrifica ese cuerpo, sácalo, levántalo de esa comodidad. Te piden prestado y solo tienes lo básico, préstale. Jesús dice, dale. ¿Y qué va a pasar? Él te va a proveer. De esto se trata, de hacer sacrificios, sacrificar tu cuerpo. Primera de Corintios 9:27 dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no golpeando al aire, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros venga a ser eliminado. Pero mira lo que dice Pablo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, somete tu cuerpo, ponlo en servidumbre, controla tu lengua con tus enemigos. A veces el peor enemigo lo tenemos en casa. Un esposo no cristiano, una esposa no cristiana, o aunque se digan cristianos. Una nuera que según tú se llevó a tu hijo, una suegra que se mete en todo. Jesús no está diciendo que no te hacen daño, sí te pueden hacer daño. Un esposo que le encanta humillar, un jefe que le gusta gritar. El Señor dice, bendícelos y ora por ellos. Ámalos, dice el Señor. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene eso? También los malos hacen eso. Romanos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si tu esposa se exaltó, si tu esposo te insultó y tienes ganas de responder y dices, ¿quién se cree? Y dices, yo estoy haciendo todo por cambiar. Dios dice, no respondas. Bendícelo. Habla tranquilo, tranquilízate. Tu cuerpo no quiere, somételo, sacrifícalo. Mata ese malo deseo. Captura ese dardo del enemigo. Cuando tu jefe te vuelva a exhibir, ora por él. Acuérdate que no conoce a Dios. Tu papá los abandonó, les ha hecho falta. Tranquilo. Hazle una llamada.
Vence el mal con el bien. No reclames nada. Tu cuerpo quiere decirle que sufriste por su culpa. Somete a tu cuerpo. Sacrifica tu cuerpo. ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Cuál es tu peor enemigo? ¿Quién te ha ofendido últimamente? Mira el pasaje con lo que hemos estado, con lo que empezamos hoy. Tú dices, bueno, es todo el sacrificio, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer todo esto si yo no hice nada? Jesús tampoco hizo nada. Jesús no tenía pecado y lo mataron por tu pecado y por el mío. ¿Por qué voy a sacrificarme así? Mira lo que dice el versículo. Por las misericordias de Dios. Porque ha tenido misericordia. Porque Él se merece eso y más. Él se merece ese sacrificio y más. Y más cuando alguien te agreda y quieras contestar, acuérdate de la cruz. Actúa como Jesús quiere. Él se merece eso y más. Puedes hacerlo, hermano. Puedes honrarlo. Alabarlo. Pero con tu comportamiento. No con canciones. No con canciones. Con tu comportamiento. Resiste con tu sacrificio. Arranca tu ojo, tu brazo, lo que sea. Porque Él es digno. Porque Él es digno de que lo obedezcamos. Y Él es digno de que sacrifiquemos nuestro cuerpo. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.